Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Desde el Centro de Noticias en Televicentro, para Honduras y el mundo, a continuación el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a Frente, con Renato Álvarez. Frente a Frente presenta el tema del día. Hola, pero muy buenos días. Bienvenidos a Frente. Hace aproximadamente unos 21 días les prometí tener un programa para hablar de educación sexual. Lo teníamos planificado para el viernes anterior, pero surgió un tema que nos desplazó el programa. ¿Recuerdan ustedes? Fueron aquellas reformas que se aprobaron en el Congreso Nacional y que generaron mucha controversia en el país por los alcances de la misma. Entonces, no solo pedimos disculpas a ustedes que estaban pendientes, a las personas que iban a participar, sino que les dijimos, lo posponemos para el siguiente viernes. Y vamos a cumplir, porque me parece que de veras, este es un tema muy importante. Y ¿saben algo? Yo lo digo así a partir de mi experiencia. Siempre les he dicho que yo trato de ser transparente. Por lo general el ser humano esconde las cosas feas que tiene, sus debilidades. Uno no quiere que el vecino se dé cuenta de cuáles son las debilidades de uno. A uno le gusta mostrar las fortalezas, pero las debilidades las escondemos. Nuestros defectos los escondemos, generalmente así somos los seres humanos. Y aunque hay muchos libros que uno no debe revelar cómo es, porque la gente se aprovecha cuando uno mismo se encarga de decir, yo tengo esta debilidad, yo tengo esta otra debilidad. Yo creo que la transparencia, sobre todo en los medios de comunicación, es fundamental, y por eso algunas veces ejemplifico cosas con mi vida, conmigo mismo, con mi propia experiencia. Siempre he creído que la falta de educación sexual en Honduras se convirtió en un problema para miles de hondureños. Y que esa falta de educación sexual nos hizo tomar decisiones y actuar muchas veces sin control, sin racionalidad, sin conocimiento, y nos metió a muchos problemas con repercusión futura que mucha gente los está pagando hoy. Es que yo recuerdo mi educación de los años 60 en la primaria. Debo reconocer que tuve maestros lindos, maestras lindas, en el sentido de la educación, de la paternidad de aquellos maestros de los 60, ¿verdad? Pero que en la currícula nuestra, la educación sexual no existía. Nuestros padres, que tampoco se formaron en la educación sexual, tenían la valentía de hablarnos de sexo. Es decir, me permiten una expresión así hasta vulgar. En ese aspecto nos creamos a lo bruto, a la deriva, aprendiendo por el cuchicheo, por las experiencias de los compañeros, sin saber la biología de nuestro organismo. Por eso una vez, siempre lo cuento, cuando apareció el VIH, se nos llama de la Secretaría de Salud a muchos periodistas para informarnos que debemos tratar el VIH de esta forma, de la otra forma.
no verlo como números y no como en ese momento difundíamos las noticias. El VIH puede llegar a los militares, a los periodistas, es decir, la información como tal iba revestida de morbo. Nuestro interés era saber si habían políticos con el virus, si habían personas de este gremio con el virus. Era como identificar qué persona tenía el VIH. Muy mal manejo, pésimo, pero bueno, es que salía el virus del VIH, no teníamos conocimiento. Y yo me puse de pie y le dije a una funcionaria de salud, que por cierto falleció hace algunas semanas, mire, le digo, yo creo que si nos quieren formar, concienciar y educar para que desde los medios tengamos la obligación de informar correctamente sobre este virus del que el mundo hablaba en ese momento, primero tienen que educarnos en el aspecto sexual a los periodistas, porque esta generación mía no tiene formación, no tiene educación sexual. Y miren que la funcionaria y los funcionarios, todos, les estoy hablando de los años 80, atendieron mi sugerencia y empezaron a darnos cursos de educación sexual. ¿Cuántos errores hemos cometido hombres y mujeres por no haber tenido esa educación? Que hoy lo lamentamos. Y muchos no tenemos el valor de hablar y mirar frente a los ojos a nuestros hijos, porque nos da vergüenza hablar de sexo todavía a esta edad. Entonces, ¿qué pasaba? La formación de muchos en los 60, en los 70, fue en la calle. Las experiencias de otros eran nuestra educación. Y cuando me doy cuenta cómo se transmitía las reacciones biológicas inherentes a un ser humano que nos servían de educación, digo yo, con razón ya a mis 21, 22 años estaba exigiendo y clamando por educación sexual. Yo por eso no entiendo el prejuicio, el desinterés, o cómo mezclamos lo religioso con la educación sexual, que luego se vuelve un tabú y que no acabamos de tener una política pública sobre educación sexual integral y completa para que nuestros niños y niñas no pasen las experiencias de muchas y muchos. Pero bueno, si sigo, me extiendo la media y no ese es el interés. Pero quería partir de esta experiencia, convencido que Honduras necesita y nuestros jóvenes necesitan de una política pública de educación sexual adecuada, efectiva, correcta, amplia, para que no se cometan errores. Miren el panel que tenemos esta mañana aquí en Frente a Frente. Mario Peralta es voluntario de la Liga de la Juventud del Foro SIDA. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Gracias, Mario. Gracias por estar aquí. Isis Romero es psicóloga y sexóloga clínica, especialista en educación sexual familiar, directora del programa Tu Sexo Sentido de HRN. Que se transmite, Isis, recordemos el horario a la gente. De lunes a viernes se transmite el programa a las 7:30 de la noche. Muy buenos días, Renato. Buenos días a mis compañeros aquí en el set y a todo el teleauditorio. Los invito a que se queden porque este es un programa de mucho interés familiar y social que lamentablemente hemos desvirtuado en relación a la importancia que tiene, pero va a ser de mucho provecho conocer un poquito más allá de nuestra nariz en lo que respecta a la educación sexual. Renato, ha sido un reto que tengo yo casi 10 años a través del programa, así es, haciendo eco, pero le voy a decir, me doy cuenta que se ha sembrado, que se ha trabajado como hormiguita y que ha generado un impacto no únicamente para darle una guianza a los padres de familia en cómo abordar esta temática con los hijos, sino también que ha rescatado a muchos matrimonios, porque usted mencionaba algo muy importante, y es que estas generaciones no tuvimos una educación sexual. La educación sexual que nos dijeron a nosotros es no lo haga, y en el caso de las mujeres era más delicado, porque nos enseñaron a tenerle pavor a la intimidad,
a creer que todos los hombres eran malos. Recuerdo a mi abuela, una de las expresiones frecuentes era, los hombres lo único que buscan es tener algo con vos y después te van a desechar. Entonces, esa concepción creó en nosotros muchos prejuicios, mucho morbo. La educación sexual es más que sexo. La educación sexual tiene que ver con el componente emocional, tiene que ver con nuestros valores, con nuestros principios y con la sexualidad, que es un universo infinito. Y esta mañana, pues la gente tiene que comprender por qué es tan importante hablar de sexualidad, cuáles son las repercusiones sociales, psicológicas, emocionales que estamos viviendo a causa de la ignorancia. ¿Cuál es el precio que estamos pagando por esa ignorancia? Muy bien. Es muy alto. Me llama poderosamente la atención que se han trabajado de manera aislada los problemas. ¿Qué hacemos con las niñas embarazadas? ¿Qué hacemos con la alta incidencia de jóvenes con infecciones de transmisión sexual? Pero hay un problema grave, Renato. Los abusos sexuales están a la orden del día y he intentado hacer eco. ¿Cuántas criaturas están sufriendo a lo interno de sus hogares abusos sexuales porque normalizaron este tipo de comportamientos? Porque creyeron que era normal que papá la manoseara de esta forma, que el abuelo lo toqueteara de esta forma, o que los adolescentes practicaran entre sí, porque esa fue la forma que creyeron. Los padres hoy en día están educando a sus hijos para una sociedad que ya no existe. Nuestros hijos se están criando solos, con medios de comunicación, con medios virtuales, están teniendo mucho acceso ilimitado a la pornografía, y esto nos está generando muchos problemas en cuanto a adicciones sexuales, en cuanto a perversiones sexuales. Y todavía seguimos diciendo, no hay que hablar de esto. Señores, comprendan que la información la están teniendo, pero no hay una guianza adecuada que les ayude a encarrilar este comportamiento. La educación sexual está incluso relacionada o tiene un impacto, la escasa educación sexual tiene un impacto hasta con las caravanas de migrantes, y ya le voy a explicar yo por qué. ¿Cuántas criaturitas en situación de riesgo y abandono están yéndose del país? Bueno, y esto que solo estaba presentando a Isis, solo la estaba presentando, pero es una gran comunicadora, es una gran comunicadora. De ahí que miren que esta presentación nos haya durado como 3 minutos, pero es una broma, es para distendernos, Isis. Tenemos también esta mañana a la doctora Ligia Palma. Ella es especialista en medicina deportiva, familiar y presentadora del programa Tu Sexo Sentido en HRN junto a Isis Romero. Bienvenida, doctora, es un placer tenerla aquí en el programa. Igual a Nora Bolaños, que es voluntaria de la Asociación Hondureña del Teléfono de la Esperanza. ¿Qué tal? ¿Cómo está, doña Nora? Un placer. Muchas gracias por la invitación. Bueno, pues yo creo que hizo una magnífica introducción Isis Romero, como para aprovechar este momento, irnos a la pausa y luego volver ya con el debate. Por favor, yo le sugiero hoy, es que hoy le pido por favor, que se interese por el tema, que trate de analizarlo, reflexionar, memorizarlo, comprenderlo, porque le va a servir en la crianza de sus hijos. Y a muchos adultos que se criaron sin educación sexual, les va a servir, a muchos adultos, que a sus 50, 60, 65, 70 años, siguen presentando una conducta como de niño y jovencito de los años 60 que no teníamos educación sexual y que se van a morir sin educación sexual. Les interesa y les va a servir de mucho ver y escuchar este programa hoy aquí en Frente a Frente. Así que invitados para que estén con nosotros después de la pausa comercial. Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Cumplimos 70 años y reiteramos que apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Llegan las noticias en tunota.com y por cortesía de Banco de Occidente. Estos son los titulares que tiene tunota.com esta mañana. No se ha vacunado contra el COVID-19, conozca los sitios habilitados para el 14, 15 que es hoy y 16 mañana en el Distrito Central. Y hay pues noticias referentes a los transportistas hondureños que están resistiendo un nuevo aumento a combustibles. Quieren dormir al pueblo cuando hay partidos, dice. Y bueno, hay noticias también en Estados Unidos. Insólito, mujer denuncia a hombre que la hizo pagar 100 tacos en su primera cita.
Aplazan para noviembre la sentencia contra el exdiputado hondureño Freddy Nájera. Estados Unidos pide extradición de supuesto capo hondureño Walter Ramos, alias Volantillo. Noticias de interés en tunota.com, porque si está pasando, está en tunota.com. Y por cortesía de Banco de Occidente, cumplimos 70 años y reiteramos nuestro compromiso apoyando al pequeño de hoy. Hacemos el grande del mañana. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Cumplimos 70 años y reiteramos que apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. ¿Por qué hemos satanizado la educación sexual? Una pregunta bastante general. ¿Por qué hemos satanizado la educación sexual? Ese es el porqué. Para preguntar de pegadito. Sí. Es que miren que yo trato de estudiar las reglas porque se olvidan y paso pendiente, pero ya con los años se le van olvidando algunas reglas. Y aunque mire una palabra y le escriba todos los días, siempre quedo con una duda. Soy obsesivo con eso. Bien. ¿Cuál debe ser? Sí. Hay que cuidar el idioma. Bueno, ¿por dónde comienzo? ¿Por dónde comienzo? ¿A qué edad realmente debe comenzar la educación sexual, doctora? Pues la verdad es que la educación sexual se debe dar desde las primeras edades. Debemos de empezar de una forma básica, muy sencilla, de acuerdo a las capacidades de cada niño. Precisamente la educación sexual temprana nos va a ayudar a prevenir lo que nos decía Isis al comienzo, esa alta incidencia de abusos sexuales. Es muy importante que los niños conozcan el semáforo del cuerpo, que conozcan qué partes es permitido que otra persona toque, qué partes no es permitido que otra persona toque, que aprendan a llamar a sus órganos genitales por su nombre, porque muchas veces les ponen nombres, la galletita, el pancito, la manzanita, ¿verdad? Y entonces eso lo que genera es mayor confusión, de tal forma que si el niño dice, mi tío me regaló o me tocó la galletita, ¿verdad? Entonces uno no entiende qué es lo que realmente está pasando. Entonces es de suma importancia que la educación sexual empiece en las primeras edades, de la forma más temprana, desde el momento en que le enseñamos a los niños que su órgano genital se llama pene y que su órgano genital se llama vulva, que las niñas tienen una vagina. Entonces muchas veces desaprovechamos como padres ese primer momento en el cual nosotros podemos enseñarle a nuestros hijos cuando ellos comienzan con las preguntas, ¿por qué papá tiene un pipí diferente al de mamá? ¿O por qué mi pipí es diferente al de papá? Entonces, cuando nuestros hijos hacen esa pregunta, es el momento apropiado para iniciar esa educación sexual, porque satanizamos la educación sexual porque pensamos que es hablar de sexo. Y no vemos que la educación sexual es muchísimo más amplia. Tanto así que debemos de abordar los aspectos biológicos, que como lo comentaba previo y durante la pausa, yo tuve educación sexual en la escuela, una educación sexual en una escuela pública limitada a los aspectos biológicos, a que hay un útero, a que hay una vagina, que hay ovulación, que hay un momento en el cual la mujer entra en un periodo fértil y puede quedar embarazada, que se pueden utilizar métodos anticonceptivos, porque incluso cuando hablamos de que los médicos somos víctimas de nuestros propios prejuicios, es que los médicos dicen, vamos a dar educación sexual y doctor, ayúdenos con una charla de educación sexual, y lo primero que se nos viene a la cabeza es, voy a ir a hablar de enfermedades de transmisión sexual, voy a ir a hablar de las cosas feas que pasan en la sexualidad, pero no de esos aspectos incluso hasta éticos que implica la educación sexual, porque implica valores, implica aspectos psicológicos, y ahora pues tenemos que incluir hasta los temas de diversidad de género, y no nos gusta hablar de esas cosas porque los mismos médicos que somos víctimas de nuestros prejuicios hacemos hasta mofa y chiste cuando ocurren accidentes sexuales y nos llegan pacientes con accidentes sexuales a los hospitales. Entonces, la educación sexual que se da en Honduras es fortalecida únicamente cuando ya se entra a una carrera universitaria, y deben de estructurarse programas que vayan desde la primera infancia hasta la universidad. Entonces, no precisamente tendríamos nosotros que esperar
a que nuestra hija o hijo entra a esa edad reproductiva, que le venga su primera menstruación o que tenga el deseo de tener relaciones sexuales para iniciar a hablar con él. Mire, el condón se usa así, las pastillas se toman así. No, definitivamente la educación sexual tiene aspectos mucho más amplios y lo más importante es iniciarla ya, en este momento. Si usted no ha hablado de educación sexual con sus hijos, es el momento apropiado de iniciarlo. Pero debe tener algún mínimo conocimiento y formación usted, porque si su educación sexual solo es, educación entre comillas, solo es lo que escuchó en la calle, en su adolescencia, en su juventud, no tiene cómo explicarle adecuada y correctamente a sus hijos estos temas que usted ha mencionado, ¿no? Sí, es que precisamente cuando hablamos de educación sexual integral, implica que todos nos capacitemos, que Sí. es importante que el padre se involucre en este proceso, que es importante que existan escuelas para padres, para que los padres, que son los principales educadores del hogar, sean las personas capacitadas para orientar a sus hijos en estos temas. Entonces, no tendríamos por qué tener un prejuicio para hablar de sexo si lo que estamos haciendo en primera instancia es cuidar de nuestros hijos, cuidar no solo de que vayan a evitarse una situación de abuso sexual, sino también cuidarlos en que vayan a evitarse enfermedades posteriores como el VIH, las enfermedades de transmisión sexual. Entonces, requerimos también de profesionales capacitados, de docentes capacitados, de docentes de todos los niveles, de primaria, secundaria y universitarios que estén capacitados en este sentido. Y la verdad es que son muy pocos los programas que existen también para capacitación de personas en temas de educación sexual. Actualmente en la Universidad Nacional Autónoma se está impartiendo un diplomado en sexualidad, es un diplomado en educación sexual con enfoque de género y derechos humanos, porque el derecho a la educación sexual es un derecho humano. Y eso es importante que lo sepamos. O sea, el hecho de que no nos estén dando educación sexual en ningún nivel, se está violentando un derecho humano. Yo creo que estamos confundiendo las cosas, Renato, aunando a lo que dice la doctora Palma. Y es que pensamos, muchos padres dicen, yo no quiero hablar de estos temas con mis hijos, porque es darles licencia para que se inicien precozmente. Ese es el error. Yo creo que mientras como padres de familia, como autoridades, como médicos, no nos desvinculemos de estos prejuicios que tanto nos limitan. Recordemos que los prejuicios están cimentados en una profunda ignorancia. La sexualidad es un componente inherente a la esencia humana, es algo a lo que no podemos renunciar. Somos sexuales y sexuados desde que nacemos y lo vamos a hacer hasta que morimos. El desconocimiento de una materia tan delicada como esta, pues nos va a pasar facturas muy, muy pesadas. Cuando preguntamos cuándo es el momento de hablar, es que no es el momento de la gran charla. El padre piensa que va a sentar a sus hijos y le va a decir, vení que hoy vamos a hablar de sexo. En la radio nos hemos llevado tremendas sorpresas con la doctora Palma. En una ocasión, mientras hablábamos de la importancia de hablar con nuestras hijas adolescentes que estaban próximas a la etapa de desarrollo, un caballero llamó, eso quedó grabado, y dice, yo no sé por qué se asustan tanto por niñas embarazadas. Si una niña desde que desarrolla, ya desde que empieza a desarrollar senos, ya está lista para que se tenga sexo con ella. Un señor adulto, y dice, yo por eso tuve tantas hijas, lo dijo él, del interior del país. Y mi pregunta aquí es, escuchando esta ignorancia tan grande que se normaliza a lo interior de los hogares, ¿todavía seguimos pensando que no hay que hablar de esto? Señores, sus hijos se están educando solos. ¿Cuántas horas pasa su hijo encerrado? Decimos, ahorita en la pandemia están seguros porque están en el cuarto. ¿Pero qué están haciendo en el cuarto? Una madre de familia un día me llama y me dice, estoy aterrada porque se me quedó dormido mi criaturita de 7 años con el iPad. El iPad tiene password, él le ha puesto password, un niño de 7 años. Y me he quedado aterrada porque cuando se la quité y abrí todo el contenido y vi el historial, la cantidad de páginas pornográficas que un niño de 7 años tenía acceso. ¿Cuánto tiempo era primera vez que la mamá revisaba el iPad de esa criatura? Entonces nos preguntamos, ¿esa es la educación sexual que estamos creyendo? Estamos satanizando la educación sexual porque creemos que les vamos a hablar de sexo, pero la educación integral parte desde, como primer punto, formar al docente, formar al especialista, que se desvincule de esos prejuicios que limitan y le dicen, eso es malo, eso es sucio. No, somos nosotros los que estamos inyectándole el morbo a algo tan natural. Si lo viéramos con naturalidad, cuando a mí el paciente se sienta enfrente y me dice, es que tengo tanta vergüenza de contarle, estoy a punto de divorciarme,
pero tengo tanta vergüenza, no lo quiero hablar porque no lo habla ni con su médico y me explica de ciertas disfunciones sexuales que están acabando con su relación matrimonial porque no lo habló, porque le enseñaron a sentirse avergonzado de algo tan natural. ¿Cuántas personas no están viviendo disfunciones sexuales y se callan y van a la ginecóloga para revisar que no tengamos infecciones vaginales, ahorita que estamos en el mes del cáncer de mama, hacernos nuestros chequeos de rutina? Pero alguna mujer se va a sentar y le va a decir los problemas sexuales que está teniendo a lo interno con su pareja, y esto es tan importante porque nos compete fortalecer el hogar y la familia. Si una familia no tiene comunicación en estos temas, sin dudar son muchos problemas. Me estás hablando de las consecuencias de no haber tenido educación sexual, ¿verdad? Y entonces, para terminar con esto, cuando tú hablas, cuando la doctora habla, y ya les dije que pueden interrumpirnos para que esto sea así interactivo y ameno, no te quedes ahí esperando que yo te pase. Puedes intervenir cuando creas que debes intervenir. Pues a mí me encanta. Es que fíjese que yo cuando la escucho hablar, estaba pensando, ¿cuántas niñas en este momento les vino por primera vez la menstruación? Y nunca la mamá, ni el papá, ni una hermana habló de eso. Mira, ¿sabes qué estaba pensando en este momento? ¿Cuántos niños por pura inercia se masturban la primera vez sin saber por qué lo están haciendo y sin que nadie les haya hablado de la masturbación? Renato, precisamente con respecto a ese tema, yo tuve en la consulta en una ocasión a una persona a la que yo le preguntaba, había tenido 6 niños y una persona de muy corta edad, le preguntaba al esposo por qué ella no planificaba, porque la planificación es mala, ¿verdad? Da cáncer, es lo que él expresó. Y además ella tiene una enfermedad bien rara. ¿Y qué enfermedad tiene? Le digo yo. Y me dice, es que ella sangra todos los meses y solo cuando está embarazada es que no sangra. Entonces, ver ese nivel de ignorancia, como tú bien lo decías, ¿cuántas niñas les viene esa primera menstruación y no saben que es una menstruación? No tienen noción de los cambios normales que van a ocurrir en su cuerpo. Y si no tenemos noción ni de los cambios normales, ¿qué podemos esperar de los aspectos psicológicos, de los aspectos hormonales, ese despertar hormonal que naturalmente ocurre durante la adolescencia y que cada vez es más temprano, porque nosotros pensamos que el despertar hormonal va a ser a los 12, 13, 14 años, porque a esa edad nos pasó a nosotros. No, señores, a los 9, 10 años ya tiene el despertar hormonal. Recientemente hicimos una encuesta en la Universidad Nacional Autónoma, un estudio sobre la iniciación de las relaciones sexuales, y uno esperaría, como dicen las estadísticas mundiales, se están iniciando a los 13 años. En Honduras los niños se están iniciando sexualmente a los 10 años. Entonces es una cosa que nos llama poderosamente la atención de que estamos viendo estas nuevas generaciones iniciándose sexualmente tan temprano, porque simplemente desconocen cómo reaccionar ante esos cambios hormonales que naturalmente van a existir y no encuentran un freno de esa educación que les diga, no, no tienes por qué hacerlo, el sexo no es indispensable en este momento, tienes que esperar a tener una madurez física, emocional y hasta económica para poder tener una relación sexual, porque eso va a tener consecuencias y esas consecuencias se va a llamar embarazo o se va a llamar enfermedad de transmisión sexual o se va a llamar una enfermedad tan letal como el VIH, ¿verdad? Entonces, las estadísticas de VIH están cada vez más altas, o sea, no creamos que el VIH se fue de vacaciones y que porque ya no hablamos de él no existe. Y las conductas que tienen nuestros jóvenes adolescentes en este momento, no solo de escuelas públicas, sino también de escuelas privadas, para la iniciación sexual, las conductas sexuales son de mucho riesgo. Tienen fiestas donde se organizan orgías y los papás ni siquiera se dan cuenta. Ese viaje que hacen de fin de año, que bueno, ahorita que estamos en confinamiento, pues no ocurre, pero sí nos enterábamos de cosas serias que pasaban en esos viajes, esos senior trips que se organizan, donde es casi obligatorio iniciarse sexualmente. Entonces, ni siquiera fortalecemos la autoestima de nuestros hijos para que tengan esa valentía y ese valor de decir, no, yo me respeto, respeto mi cuerpo, yo no voy a iniciarme sexualmente ahorita. Si ustedes se dan cuenta, yo no estoy autorizándole a nadie tener sexo, estoy educando. Y muchas veces me preguntan, porque yo soy muy católica, me preguntan, ¿cómo haces para que tu religión te dice que no puedes
indicar anticonceptivos. Tu religión te dice que no puedes estar haciendo lo que estás haciendo, pero la ciencia y mi carrera, lo que a mí me gusta, la medicina, me obligan a educar a la gente y a que tomen las decisiones apropiadas con respecto a su cuerpo, porque eso va a marcar el futuro de esta persona, eso va a marcar qué tanto progreso vaya a haber en la vida de esa persona, porque ciertamente un embarazo es parte de la vida de una mujer, no es la vida entera, es parte de la vida de una mujer, pero somos las mujeres las que cargamos con el mayor peso social de un embarazo, las que son señaladas, las que son sacadas de la escuela, las que no pueden continuar estudiando porque están embarazadas. Entonces, ¿por qué no enseñamos también a nuestros hijos varones a respetar y a hacerse responsables de esa paternidad también? Entonces vemos ese montón de hogares disfuncionales donde es la mujer la cabeza, donde es la mujer la que se hace cargo de todo, pero es una mujer que se vio sola y que sigue siendo señalada por estar sola porque hubo un hombre que no fue educado apropiadamente y que no pudo acompañarle en ese proceso. O sea que esa falta de educación sexual directa e indirectamente es un factor que ha contribuido a esa actitud machista en nuestra sociedad. Pregunto, ¿usted quería intervenir, doña Nora? Disculpe. Sí. Muchas gracias. No, la doctora también tocó un tema que es sobre la autoestima. Entonces nosotros ahí, como la Asociación Hondureña del Teléfono de la Esperanza, trabajamos la educación emocional. Nuestra misión como una organización de sociedad civil, que somos a confesionales, a políticos, y que lo que buscamos es mejorar la calidad de vida de las personas y apoyar a las personas que están en crisis emocional, nos hemos dado cuenta lo importante que es la educación sexual, porque si trabajamos la educación emocional, sabemos que viene también con un vínculo, una afectación de la parte sexual, entonces no la podemos obviar. Nosotros como organización trabajamos el ser humano, nos interesa mucho ver esos valores de la persona, esa formación, cómo la vamos integrando en sus diferentes aspectos. Entonces trabajamos dimensiones y lo podemos ver la parte de la dimensión fisiológica o biológica que tiene que ver con la parte de nuestro cuerpo. Lo podemos hacer desde la parte del conocimiento, la parte intelectual, cómo llevamos información desde las primeras edades, desde nuestro cuerpo, porque es diferente un hombre de una mujer, por qué nosotros tenemos órganos diferentes, para qué sirve un sistema reproductor. Podemos llegar también a la parte social, el relacionamiento, cómo nos vinculamos unos a otros, cómo nos tratamos con respecto. Eso nos lleva a la parte emocional y también nos lleva a la parte de conocer el ser, y donde nosotros trabajamos esa autoestima, ese respeto, esos derechos, todos esos valores que tenemos como ser humano para poder tener mejor calidad de vida y estar mejor integrados en la sociedad. Muy bien, permítanme ir a una pausa comercial. Es que en este momento me estoy recordando de un diálogo con 4 personas que sucedió ayer, donde estaba yo, y al final hubo como cierta tensión, porque la plática terminó en qué pasa con un niño o una niña que sale del vientre de su madre y a los 7, 8, 9, 10 años ese hombrecito tiene algunas características femeninas y esa mujer tiene algunas características masculinas. Miren, y ayer mismo me contaban unos amigos, hay padres que sufren porque saben que sus hijos no son homosexuales, pero tienen unas características femeninas que ya asocian que él puede tener una orientación sexual diferente, o en la niña que ella puede tener una orientación sexual diferente, y eso se vuelve un factor de alteración en el hogar, y no saben cómo reaccionar, no saben qué hacer, no saben cómo abordar el tema. Y a mí me encantaría que esta mañana, porque hay centenares de familias que están en este momento sufriendo las consecuencias que tiene no abordar correctamente el tema, están sufriendo en el hogar.
No saben a quién acudir, si es un aspecto que debe arreglarse con el sacerdote, con el médico. Miren, es una confusión extrema que muchos hogares se destruyen a partir de eso. Y yo quiero que me hables de esas disfunciones sexuales. Hombres ya maduros que llegamos como si fuéramos imberbes, jovencitos, adolescentes, que nunca hemos recibido una charla de educación sexual, a pesar de que tenemos 40, 50, 60 años, y que tú te asombras y dices, ¿cómo es posible que este hombre de 50, 60 años, esta mujer de 40, 45, 50 años, me venga a preguntar cosas elementales o esté sufriendo por cosas elementales que debió aprender desde su infancia? Y es la misma educación, porque nuestro cerebro tiene un componente y una parte femenina y una parte masculina, y va a predominar una en nosotros, pero saber que se integran y se acoplan es la parte importante para que no tengamos ese temor a hablarlo y a conversarlo, porque es algo totalmente natural, es algo biológico. Entonces estamos peleando contra algo de la naturaleza. Entonces, entrar y profundizar en eso es importante para que sepamos, conozcamos nuestros comportamientos y conozcamos la parte integral del ser humano. Me dice el amigo ayer, y es que esas características, dice, femeninas en un hombre, dice, es asunto del diablo, dice, y hay que corregirlo desde la perspectiva espiritual. Mira, y hay gente convencida que ese es pecado, que es tentación diabólica y que hay que corregirla desde la perspectiva espiritual. Le digo yo, hombre, pero es que yo he visto productos que nacen en una madre sana, en un hogar correcto, equilibrado, pero que la niña comienza ya con características masculinas, uno las ve, o el niño con características femeninas. Entendelo. Renato, pero es la espiritualidad, y la espiritualidad es nuestro ser, es como nosotros estamos conformados, es como nuestro centro, nuestro corazoncito. Una cosa es la religiosidad y otra cosa es la espiritualidad. Entonces, si nosotros nos educamos, si nosotros nos formamos, si conocemos y tratamos por su nombre cada uno de estos temas, nos vamos a dar cuenta que no hay eso, que eso viene de mitos, de creencias, de valores que nos han inculcado erróneamente o sin mala intención, pero ha venido de generación en generación trayendo consigo información desviada, información no pertinente, y que nos hace irracional nuestro actuar cuando nos encontramos ante cosas que no sabemos cómo responderlas, justamente porque no hemos estado preparados, porque no tenemos conocimiento en esos temas y no sabemos cómo abordarlos con nuestros congéneres. Una pausa, ya sé que me levantó la mano porque quiere intervenir, así me gusta a mí. Pero también me surge otra pregunta, deberías ir anotando, Isis, porque luego ya no me recuerdo las preguntas que he formulado. No, y miren, eso es interesantísimo, lo de la orientación sexual. ¿Sabes cuánto adulto y cuánta adulta, ya con 40, 45, 50 años, andan con una culpa por lo que hicieron, por su poca educación sexual, por sus comportamientos sexuales, que aún a edades mayores no las han podido corregir, y el sentimiento de culpa que hay adentro? ¿Qué necesidad hay de andar hasta en la adultez mayor con sentimientos de culpa porque en tu infancia no te educaron sexualmente? Yo me pregunto, ¿por qué tenemos que cargar ese sentimiento de culpa por no haber tenido educación sexual? Miren la importancia de esto, por favor, no se nos vayan, continúen, no les dé vergüenza. No sea usted como papá, apaguen ese televisor, apaguen Canal 5, cambien Canal 5, porque tú ahí no quiere que ellos escuchen lo que estamos dialogando. Que este sea el momento, el canal que usted le sirva para comenzar a educar sexualmente a sus hijos. Y si usted cree que no tiene la capacidad ni la formación sexual, busque a expertos para que usted se los comunique a sus hijos. Eso de que una mamá a esta altura ponga a una vecina a que le diga a la niña sobre su primera menstruación. Mire, todavía hay papás que piensan así, no, voy a mandar a mi hijo a tal lado para que tenga su primera experiencia sexual, porque se me puede hacer
maricón queda. Todavía hay padres pensando así. Renato, pero usted bien lo decía antes. La pausa, doña Nora, y después venimos para despejar todas estas inquietudes, por favor. Gracias. ¿Por qué hemos satanizado la educación sexual? Ay, cuántos problemas tienen miles de familias hondureñas porque no hay educación sexual. Hoy los adolescentes saben más de sexo que los adultos. Ellos manejan Google muy bien y saben cómo buscar información. Nosotros los padres no sabemos cómo enfrentar los problemas sexuales con nuestros hijos, aunque ellos lo sepan, en especial el abuso sexual que puede ocurrir. Roberto Díaz Alcerro, Elvin Nolasco. Aquí los políticos les conviene que la gente se reproduzca sin ningún sentido y no darles educación. Entre más ignorante es la población, más fácil de manipular con una bolsita. Por eso se ponen a hablar del tema en las escuelas. Falta de cultura, tabús y prejuicios de la iglesia. ¿Es tabús o tabúes? Tabúes. ¿Verdad? Sí, te das cuenta. Mira que yo sé que algo miré mal ahí que no me gustó. Falta de cultura, tabúes y prejuicios de la iglesia. Por eso vemos tantos casos de menores embarazadas, muchos jóvenes con enfermedades venéreas y muchos niños con padres que no son capaces de formar familias funcionales y sin capacidad de mantenerlas por ser menores de edad. Héctor Chacón, con mucho respeto, la educación sexual es privada y debe ser estricta responsabilidad de nosotros los padres, no del Estado. Todo lo que el Estado trastoca, fracasa y tiene una agenda malévola, siguiendo criterios de la ONU, es lo que debemos tener muy en cuenta, nos dice Héctor Chacón. Bueno, respetable su criterio, ¿verdad? Aunque seguramente hay gente que disiente de su pensar. Raúl Trejo, se ha satanizado tanto la educación sexual en las escuelas, colegios y hasta universidades al grado que si se diera este tipo de educación en su momento, los niñas y niñas sabrían diferenciar cuando están siendo abusados y podrían denunciarlos. Comparto contigo, Raúl. Es tan grande la ignorancia de la salud sexual y reproductiva en el sistema educativo como en las familias. Los maestros son los primeros que necesitan capacitarse y orientarse a la perfección para poder impulsar este tema que beneficia a nuestros niños, niñas y jóvenes. Gracias, Emilia Rivas. Pero tenemos más, ¿verdad? Así que mira, hoy saca todos los mensajes, y como lo hacemos siempre, sin sesgo, que la gente pregunte, se exprese sus inquietudes. Comencemos con todas las preguntas e inquietudes que quedaron. Y usted mencionaba en relación a los conflictos que se viven a lo interno de los hogares cuando vemos que nuestra niña o nuestro niño están teniendo roles diferentes a las de su sexo asignado, a las de su rol. Tenemos que comprender que la orientación sexual es un componente de la sexualidad, no es una enfermedad. Hace más de 20 años se sacó del manual de clasificación de enfermedades mentales la homosexualidad como una enfermedad. Antes se creía que habían terapias incluso para convertir a una persona homosexual en heterosexual, y eso no es así. Tenemos que comprender que la orientación sexual es más allá que la heterosexualidad. Hay heterosexuales, homosexuales, bisexuales, asexuales, y tendríamos que comprender este aspecto que no es una enfermedad. ¿Cómo curo a mi hijo? ¿Cómo curo a mi hija? Empezamos a observar estos comportamientos cuando el niño se está acercando a la etapa de desarrollo, a la pubertad, que decimos, tiene comportamientos amanerados. Sí. También usted mencionaba, antes de que se me olvide, por qué adultos salen ahora con un montón de cosas. No tiene que ver con la orientación sexual, tiene que ver con que probablemente siempre fueron homosexuales y tuvieron que casarse o cumplir con el rol social que exigía la sociedad. Nosotros somos víctimas de estereotipos de género. Se nos dice que la mujer es la que barre, la que cocina, la que trapea. Si usted ve a un hombre haciendo esto, le dice, de repente es amanerado, porque lo está haciendo. Esos son estereotipos de género. Pero sí es importante saber que este desconocimiento de la orientación sexual está ocasionando estragos en la discriminación y la violencia que sufre la comunidad LGTB, por ejemplo, que se les ve como personas enfermas, como desviados sexuales. No son perversiones sexuales. La orientación sexual no es una perversión sexual.
Perversión sexual es un abusador de menores. Perversión sexual es una persona que se expone públicamente para tener sexo frente a niños. Perversión sexual es la pedofilia, que abusa de menores. Pero tener yo una diferencia en cuanto a la orientación sexual no es más de quién yo me enamoro, Renato. Es de quién me enamoro y mi orientación sexual no afecta ni mi calidad humana ni la calidad de comportamientos que yo tengo. Y Mario puede hablar al respecto porque Mario es representante de la Liga de la Juventud de Foro SIDA. Ellos trabajan, son jóvenes que trabajan concienciando a la población específicamente en estos temas porque han sufrido específicamente, Mario, yo creo que usted puede hablarlo claramente, cómo han sufrido por la discriminación a través del foro. Ellos conciencian, hacen ver la importancia de tener oportuna educación sexual. Son jóvenes que por no tener acceso a la educación sexual, pues cometieron errores. Y ahora, aparte de ese tipo de situaciones, pues sufren la marginación, la discriminación. Recordemos, las estadísticas indican que la mayor cantidad de jóvenes con VIH es de 21 años en adelante. Esto tiene que ver porque son los únicos que pueden hacerse una prueba sin autorización de sus padres. Pero los jóvenes que se iniciaron tempranamente no pueden hacerse una prueba VIH sin que sus padres lo sepan. Y estos niños se llaman al silencio y dicen, no lo voy a hacer porque mis papás van a saber que estoy teniendo sexo. Mira, estamos tocando quizá uno de los temas, una de las aristas más importantes sobre este tema en Honduras. ¿Cuál es el debate de los hondureños muchas veces sobre las personas homosexuales? ¿Nacen o se hacen? Y comenzamos aquel debate. ¿Nacen o se hacen? Y 2, 3 horas con cervezas. Miren, lo otro, y lo planteo antes de que intervengas. ¿Cuántas familias en este momento tienen conflictos en el hogar partiendo de una premisa? Que el homosexualismo es pecado. ¿Y qué es contra Dios? ¿Qué es contra natura? Y esos niñitos que se van criando en ese debate, con esas características que te digo, niños con características femeninas y niñas con características masculinas, no solo se complican, no solo son adolescentes conflictuados, porque en la casa se les dice que eso es pecado, que tiene que corregirse, al varón que tiene que hacer cosas de hombres y a la mujer cosas de mujeres, para que borre esas características o esa orientación diferente. El debate que no lo tenemos, la formación que no la tenemos en la escuela, que los padres no son capaces porque no saben o porque tienen pena o están molestos a abordarlo con los hijos conflictuados en este sentido. Tú me dices, no es enfermedad del homosexualismo, pero la mayor parte de los hondureños ni siquiera dicen que es enfermedad, no, que es pecado, que es pecado. Aquí habría y los que niños crecen en ese debate conflictuados totalmente y con tendencia suicida, porque no soportan lo que les está pasando en la casa. Estas cositas, como no se discuten en la escuela hondureña, hombre, tenemos que hacerlo en público hoy. Pero ella te pedía que interviniera sobre el tema que debatimos. Justamente sobre eso, ¿verdad? También hay que saber diferenciar en que lo que usted mencionaba, las características o estas actitudes o estas acciones masculinas o femeninas, justamente son estereotipos y no precisamente van ligadas a la orientación sexual, porque no precisamente porque encontremos una persona que la sociedad tilda, por ejemplo, de amanerado, es que es una persona homosexual, o que encontremos una niña que le gustan las cosas con de que hombres, juegue carros, con pistolas. Ya dicen no, ya eso ya lo asocian directamente a su orientación sexual, cuando sabemos que también hay, aparte de la orientación sexual, la expresión de género, que justamente no va ligada a mi orientación sexual. O sea, el hecho de que un hombre ande el pelo largo, que se ponga aretes o que se maquille, entonces ya lo tildan de homosexual. Entonces vemos estos prejuicios que existen, ¿verdad?, en torno a esto, y vemos las consecuencias, como usted ya lo mencionaba, de sentir este estigma, esta discriminación asociada a esto. Otro punto importante también es el abordaje de la educación integral en sexualidad, ¿verdad? Mencionaban en uno de los mensajes que se leyeron que era cosa de la casa, que era algo privado, pero realmente
nosotros nos formamos en diferentes entornos de socialización. Entonces, estos entornos de socialización es a donde nosotros vemos estas características. ¿Y cuáles son estos entornos de socialización? Las escuelas, las iglesias, los lugares a donde nosotros convivimos con otras personas. Entonces, vemos que la educación sexual no se limita solamente a hablar de relaciones sexuales, sino que vemos este aspecto social, cultural, a donde ayuda a fomentar relaciones sanas entre las personas, relaciones de equidad entre hombres y mujeres. Y justamente en esa línea, ¿verdad? Tenemos lo que es la ley especial sobre VIH, que en uno de sus artículos nos habla, en el artículo 14 nos dice que la educación integral de la sexualidad se debe impartir en todos los niveles educativos, públicos o privados. Ya está por ley que se debe impartir y vemos que no se está realizando. Vemos estos vacíos en las escuelas, en las universidades, que aún enfrentamos estos dilemas, ¿verdad? Cuando vamos a realizar abordajes, por ejemplo, nosotros realizamos abordajes dentro de la universidad y aún hay personas que se cuestionan, que creen que lo que andamos haciendo es promoviendo que tengan relaciones sexuales, cuando vemos que no es eso, y que la realidad que estamos viviendo, como ya lo mencionaba la doctora, es que los jóvenes están teniendo relaciones sexuales a temprana edad, y vemos que es consecuencia de una falta de educación integral. Ok, gracias Mario. Déjame terminar con la arista que llevaba, porque miren, yo estoy seguro en este momento que hay miles de madres hondureñas viendo a escondidas el programa, porque el papá se molesta cuando aborda el tema desde la perspectiva que lo estamos haciendo. Es pecado. Yo creo que Tenés que llevarlo a hacer cosas de hombres o tenés que enseñarle a hacer cosas de mujeres. Hay un conflicto en ese hogar. Hay un conflicto en ese hogar porque primero dicen que el homosexualismo es pecado. Y en todo caso piensan que es enfermedad. Unos quieren corregir el problema que tienen con espiritualidad, porque es pecado. Hay que sacar al demonio que está dentro del niño, de la niña, que le hace desarrollar esas características. Miren, hay expresiones verbales fuertes entre mamá y papá, conflictuados ya los dos, con un niño supremamente conflictuado, porque nadie le ha dicho nada, ni lo ha educado cómo reaccionar ante esto. Y adicional al bullying en la escuela, la marginación social que vive. En una ocasión un instructor en una escuela de padres me dijo, ¿sabe? Cuando yo tengo a muchachos que los veo amanerados y me vienen a querer decir algo, lo que yo les digo es, mira, busca mejor suicidarte. Un docente. ¿Quién te dijo eso? ¿Un profesor? Un profesor. Yo he liderado escuelas para padres, sabiendo que la escuela para padres es la herramienta para ayudarle al padre a que sepa la importancia. Lo reporté en la institución educativa, porque era un instituto técnico, y cuando yo les estaba explicando la orientación sexual, cómo se daba, por qué se daba, la pregunta no es si nacen o se hacen, sino qué condiciona la orientación sexual en un ser humano, porque la orientación sexual no es una enfermedad. Y él me dijo, no, yo creo que usted está equivocada, aquí lo mejor es pedirles a los muchachitos que se suiciden. Imagínense lo grave de esta situación. ¿Qué pasa? No se han dado cuenta que una de las olas más graves que nos ha dejado la pandemia es la depresión y el suicidio. ¿Cuántos niños están creyendo que tienen que hacerse hombres o tienen que hacerse mujeres? Ya hombres y mujeres son. Que se enamoren de una persona de su mismo sexo es una cosa, pero es importante que sepamos, señor, padre, madre de familia, sus hijos están librando batallas terribles fuera de la casa y encima usted les está diciendo que no los va a aceptar. La vida es cruel, la vida es dura. Y el maestro que se suiciden, un niño que en la casa se le cuestione y en la escuela el maestro le diga que mejor se suicide, por favor, doña Nora. Fíjese que esto me hace acordar y sobre todo decirle a nuestros escuchas que el teléfono de la Esperanza tiene la línea 150, solo marcan 150 y hay un equipo de voluntarios especializados
para escucharles y para conversar con ustedes sobre temas que les estén llevando al sufrimiento por el desconocimiento. Entonces, me hace acordar que atendiendo la línea telefónica hace algunos años, recibí una llamada de una persona, yo calculo entre 40 y 50 años, un señor, y lloraba y me dice, ¿cómo le digo a mi esposa y a mi familia que estoy positivo, que tengo SIDA? Y el hombre lloraba, me voy a quitar la vida. Entonces, ¿cómo hacerle ver que él es valioso? Que por una decisión equivocada, tal vez porque no tuvo educación en ese sentido y se dejó llevar por impulsos, por situaciones, por condiciones que no sabemos y que no podemos juzgar, llegó a llegar a esa situación. Entonces, hablar con él, hacerle recuperar su valor, hacerle ver lo importante que es como ser humano y que como ser hay algunas opciones para salir de la situación, que la salida no es el suicidio, porque también tenemos adolescentes, muchachitas que salen embarazadas y que no se atreven a decírselo a sus papás, o personas que también se dan cuenta que tienen lo que hablamos ahorita, la orientación sexual. Me van a correr de la casa, me van a matar, Entonces, hay mucho miedo al respecto y actuamos con miedo porque es una emoción que nos lo despierta al tener desconocimiento, al no saber cómo abordarlo, al no saber cómo tratarlo. Entonces, si nosotros nos preparamos, dejamos de herir a otras personas porque dentro de nosotros hay un ser herido, porque no tuvimos esa educación. Y no importa si tenemos 30, 40, 50 o más años, hay un trabajo que hacer. Nosotros hemos invitado como organización a la licenciada Isis a algunas conferencias que damos para nuestros seguidores, ¿verdad? Todas las personas que se están preparando. Y ella nos habla de la parte de la sexualidad. Y nos asombramos porque no importa si de la edad que yo tenga, desconocemos al respecto, porque lo taparon, no lo ocultaron, no nos permitieron hablarlo con libertad y con naturalidad. Entonces, a todas las edades, desde chiquitos, como decía la doctora, desde recién nacidos, de hacerlos ver cuando van creciendo sus diferencias físicas, sus diferencias también emocionales, porque ninguno de todos nosotros estamos hechos como en moldes, sino que vamos surgiendo. Ahora hablamos de inteligencias, de múltiples inteligencias, porque unos tenemos más habilidades, más destrezas, más actitudes, más experiencias, porque nos damos permiso también de sentir y de reconocer y de expresar. Sí. Y eso nos lo da la educación, eso nos lo da la formación. Ahora, le voy a hacer la pregunta del millón. Para las miles de familias hondureñas que no hayan cómo resolver lo que ellos consideran es un problema, un conflicto, porque no tienen educación sexual, ¿cómo tienen que reaccionar desde la perspectiva de ustedes? Yo sé que este tema es conflictivo, y donde no va a haber uniformidad al 100%, nunca. Totalmente. Pero desde la ciencia médica, usted me dice, yo soy muy católica, pero desde la ciencia médica yo sugiero esto. En esa casa o en esas miles de casas, donde el papá le dice al hijo, que puede tener 13, 14, 15, 16 años, tenés metido al diablo, jugar al fútbol, hacer cosas de hombre, para que se te quiten esas actitudes amaneradas. O lo mismo sucede con la niña. La mamá llora, sufre. ¿Qué hacemos? Lo resolvemos espiritualmente, lo resolvemos con psicólogos, con psiquiatras, lo resolvemos con médicos. Si es que esta orientación sexual diferente se puede resolver desde la perspectiva espiritual, desde la perspectiva científica. ¿Qué recomiendan los expertos a las miles de casas, de hogares que no solo están conflictuándose y cada vez separándose hombre y mujer, sino conflictuando emocionalmente a ese niño y a esa niña? Bueno, en primer lugar, eso solo va a ser la manifestación del hecho de que esos padres no recibieron educación sexual en ningún momento. Por lo tanto, hay que entrar en razón, hacer entrar en razón al padre, y eso solo lo hacemos a través de la terapia cognitivo-conductual. O sea, es reeducarnos nuevamente, porque hay muchos vicios aprendidos por la cultura, por la religión, que no necesariamente nos dicen que las cosas están equivocadas, ¿no?
¿A qué me refiero con esto, Renato? El hecho está en que nuestra cultura nos dice que lo normal es ser heterosexual, que hay una heteronormatividad que debemos de manejar y que debe ser generalizado. Y se nos queda de lado que pueden haber orientaciones sexuales diferentes a la heterosexual. Entonces, en ese hogar, yo no pondría en tratamiento en ningún momento al niño, más bien sí, requeriría un tratamiento por ese daño que ya se le causó por el hecho de no aceptarlo tal y como es, porque parte de la educación sexual es el respeto, la aceptación, el amor, ¿verdad? Porque hay una cosa que va a primar en el hogar y es el amor. No podemos rechazar a nuestros hijos por el hecho de tener una orientación sexual diferente, ¿verdad? Siempre debe de primar el amar a nuestros hijos, porque somos los responsables de defender a nuestros hijos, no solo dentro de la sociedad, sino dentro de nuestros propios hogares, porque ellos pueden tener una orientación sexual distinta que no va a ser aceptada por el resto de la familia, no precisamente por el núcleo familiar, sino por el resto de la familia. Entonces hay que invitar a esos padres a que se eduquen, a que acudan donde expertos que les puedan ayudar a ver ese proceso de la forma más natural posible, porque si bien es cierto, la educación en general debe de ser, y según el Estado, es educación laica, ¿verdad? Y ya que se nos ha violentado el derecho a recibir esa educación sexual porque la religión o las diferentes religiones se han opuesto a que los jóvenes, los niños y los padres reciban esta educación, ¿verdad? Debemos de primar el derecho de la educación sexual como derecho humano, y el Estado debe de respetarlo como derecho humano y debe de impartirse esa educación sexual en todos los sentidos como un derecho humano. Y yo le diría a estos padres, necesitamos educarnos. Muchas veces lo que vemos o nos limitamos a lo que nos dicen, lo que se escucha, pero no leemos, no buscamos artículos científicos. Nace o se hace, ni nace ni se hace, ¿verdad? Como bien lo dice Isis, una cosa es el sexo con el que nacimos, que ya viene, que tiene su vagina, su vulva, su pene, sus testículos, entonces es niño, es niña. Y otra cosa es la orientación sexual. Cuando este niño crece y empieza ese despertar hormonal, va a sentir atracción física ¿por quién? Nuestra heteronormatividad nos dice que la niña va a sentir atracción física por el niño, sí, y el niño va a sentir atracción física por la niña. Pero la orientación sexual nos dice, el niño puede sentir atracción física por un niño, sí la puede sentir. ¿Y por qué? Esas son cosas que realmente, desde el punto de vista científico, yo no podría decir, yo no elijo quién me va a gustar. Yo no elijo que me guste la sopa de frijoles, yo no elijo que me guste la carne, ¿verdad? Pero yo hice una pregunta que tú me la repreguntaste, es que y como nadie quiere pecar de ignorante, aunque yo sí, y no es que peco, reflejo que soy ignorante y lo admito cuando sé que no he leído y que no he consultado sobre un tema. Entonces yo te dije, ¿hay alguna disfuncionalidad genética? No, te dije yo. No tiene que ¿Ha ver habido con una disfuncionalidad genética en el vientre de la madre, en la creación de ese niño, cuando ese niño viene con características femeninas y a la inversa, la mujer con características masculinas? No, tiene que ver con los gustos. La doctora Palma mencionaba algo importante. Yo puedo elegir la ropa que me puse hoy, pero no puedo elegir de quién me voy a enamorar. La atracción se va generando con la convivencia, con la cercanía. Y es durante la pubertad y la adolescencia cuando se empieza a despertar hormonalmente el ser humano, que empieza a sentirse atraído hacia un hombre o hacia una mujer. Entonces sí es importante que nos quitemos de la cabeza. Usted decía, ¿qué hacer? Yo creo que es urgente que busquen ayuda profesional los padres y el niño para que sepan manejarlo de una forma que comprendan qué es lo que relaciona o qué es lo que involucra, la orientación sexual. Porque el padre se siente acorralado, el padre y la madre también sienten que se les vino el mundo encima. Creer que podemos cambiar la orientación sexual de un ser humano es como decir, ¿por qué me nació el niño con síndrome de Down? No puedo cambiarlo, tengo que aceptarlo y amarlo. Esos son retos de la maternidad y de la paternidad. Hace muchos años, hace siglos atrás, se creía que la esquizofrenia eran posesiones demoníacas. Hoy sabemos que es un problema neurológico, un problema psiquiátrico que se maneja con medicamentos que no tiene cura.
Igual se creía de las personas homosexuales. Es un tema muy sensible porque la gente piensa que yo puedo cambiar a una persona su orientación sexual. Renato, si yo le digo a usted, venga, lo voy a llevar a terapia y lo voy a convertir, las famosas terapias de conversión que trataban, eran sumamente crueles e inhumanas, hacer que esa persona cambiara su orientación sexual. Se sabía que esa persona decía, sí, ya no soy homosexual, porque no quería estar sometido a esa presión y a esa tortura. Si yo lo sometiera a usted a una terapia para cambiar su heterosexualidad, usted me va a decir, y si usted está loca. Igual me lo puede o me lo dicen pacientes homosexuales, muy hombres, es que el hombre sigue siendo hombre solo que es homosexual, o la mujer sigue siendo mujer solo que es lesbiana. A mí me lo dicen, cuántas veces tuve que quedarme callada y escuchar cómo ridiculizaban a las personas por su orientación sexual. Comprendamos, la orientación sexual no es una enfermedad, esto es como una moneda al aire, yo no sé qué le va a gustar a mi hijo, yo soy madre de un adolescente, es en la pubertad que él empieza a desarrollar no únicamente sus caracteres físicos, hormonales, sino también el gusto, hacia quién me voy a sentir atraído. Entonces, sí, papá, mamá probablemente necesiten comprender esta situación y ser el respaldo y apoyo, porque, ojo, lo que se sataniza es el comportamiento sexual de las personas, el libertinaje sexual, pero la orientación sexual no es algo que una persona puede cambiar a voluntad, y eso es lo que hay que comprender. Cuántas personas homosexuales están sufriendo depresión, intento suicida, marginación, no se les emplea, se les expone, se les ridiculiza. ¿Qué pasaría si esa persona es su hija o su hijo? En una ocasión a mí me preguntaron directamente acerca de las personas homosexuales y les dije, nos cuesta entender que lo que se busca es el respeto a los derechos humanos, y el respeto a los derechos humanos no tiene género, no tiene orientación sexual, respetémonos. Y ya después me dijeron, esta mujer es libertina. ¿Por qué es libertina? ¿Cómo voy a hablar yo de Dios cuando me están diciendo que Dios solo ama a los heterosexuales? Eso no es cierto, todos somos creación de Dios. Tenemos que comprender que el problema no está en la orientación sexual, el problema está en el comportamiento ético y moral de los seres humanos, independientemente de su orientación sexual. Mira lo que me estás diciendo y que lo comprendo muy bien, pero yo sigo insistiendo por la educación sexual que he tenido. No condiciona el ambiente familiar o ese ambiente externo ciertas actitudes sexuales que puede desarrollar un hombre en su adolescencia. No sé si me voy a entender. Es que, Renato, muchas veces estamos condicionados a creer que podemos cambiar de orientación sexual por las experiencias sexuales previas. Porque dicen tenidas. que cuando la mamá es demasiado así, maternal, que mima. Han escuchado eso, ¿verdad? O dominante, el otro extremo también. Dicen, cuando la mamá es así, dice, o cuando el hijo ve conflictos muchas veces de la pareja, que fue abusado sexualmente. o que fue abusado sexualmente, esos factores externos, dice, contribuyen a que un niño pueda tener una orientación sexual diferente. Yo he escuchado esos criterios, claro, esos son argumentos. Esos son mitos de la sexualidad. Yo creo que se hace urgente que la gente comprenda que necesitamos institucionalizar la educación sexual integral. Y la educación sexual integral parte, Renato, de conocer de valores, de fortalecer la familia. Hoy por hoy nuestros jóvenes, nuestros niños están creciendo con una crisis de valores sin precedentes porque no se está hablando. En los mensajes decían, esto le compete únicamente a los padres. No, esto le compete también al Estado. ¿Qué tal si el padre o la madre dice, no voy a hablar de esto con mis hijos? Le estamos negando el derecho a esa criatura de que tome decisiones responsables. ¿Saben ustedes? Hace unos días estaba hablando de que es que hay que legalizar el aborto. No, lo que hay que legalizar es la educación sexual y manos a la obra. Educación sexual integral que promueva valores, principios, respeto al cuerpo. En una ocasión una niña en una charla me dijo, ¿cuánto es lo más de píldoras del día después que me puedo tomar en un mes? Estaba tomando la píldora del día después como método anticonceptivo. La píldora no está permitida en el país, está prohibida y la usan como que fueran botonetas. Entonces, si después de todo esto, evidencia que se ha mostrado, yo quiero hacer mención y resaltar que hubo un municipio que apoyó las campañas de escuela para padres. Las campañas de escuelas para padres tenían el propósito de hablarles a los padres de familia de cómo hablar de sexualidad con sus hijos, independientemente a la edad, desde niños pequeñitos hasta adultos, para que fueran los padres los que potenciaran la comunicación familiar. Y en aquella ocasión, el alcalde de Cedros, David Castro,
pues me invitó y me hizo parte de la comunidad y se desarrollaron muchas escuelas para padres que luego se replicaron en los municipios más pobres del país. Era impresionante, Renato, la cantidad de preguntas de padres y madres de familia que después de dar la charla se quedaban ahí diciendo cuántos errores se cometieron, ir con sus criaturas a las charlas, sus criaturas embarazadas, sus niñas embarazadas. Porque hay un punto importante, una adolescente que sale embarazada antes de los 17 años, 2 años después vuelve a quedar embarazada. Entonces esa niña a los 20 años ya tiene 3 criaturitas. ¿Qué pasó con esta niña? Se retiró del sistema educativo. Estos niños en situación de riesgo y abandono, vean las caravanas migrantes con situaciones realmente lamentables. Y decimos, ¿cómo hacemos para que se queden? ¿Cómo hacemos con las niñas embarazadas? No, prevengamos. La herramienta por excelencia se llama prevención y no hay una forma de prevenir, sino es a través de la educación. No le neguemos la oportunidad a la población de que tome decisiones responsables y que tengan un mejor futuro. Muy bien, tenemos que ir a una nueva pausa comercial, pero no puede ser que en pleno siglo XXI lleguen parejas adultas a donde la doctora Ligia Palma y le digan, mire que mi esposa ha tenido un problema toda la vida, todos los meses sangra. No puede ser que andemos tan mal en el aspecto de educación sexual. Yo sé que usted está reflexionando en la casa. Uno puede salir bien vestido, con traje, se sube al carro, va al trabajo, pero por dentro somos adolescentes en el aspecto sexual. Por dentro, nuestra cabeza, el sexo es morbo. El sexo es pensar en mujeres, desde que el ejecutivo o cualquiera, desde que sale de la casa, es pensar en mujeres. Miren, cuánto trauma, cuántas pésimas decisiones, cuántos errores se cometen en la vida por no tener educación sexual. Yo por eso siempre he dicho, y ayer lo decía aquí en un programa, quiero saber las políticas públicas que tiene cada uno de los candidatos sobre educación sexual. El día que tengamos una educación sexual adecuada, correcta, formativa, ya sabrás cuántos problemas nos vamos a evitar los hondureños. Pero bueno, vamos a seguir hablando de esto. Seguramente que hay mucha gente que no coincide con el pensamiento de Isis, que no coincide con el pensamiento de la doctora Ligia Palma. Seguro, pues es que es difícil encontrar uniformidad en esto, pero yo estoy seguro que los consejos de ustedes van a aliviar hoy sentimientos de culpa y unas cargas emocionales con que andan muchos adultos que no saben por dónde entrarle a los problemas sexuales que están pasando sus hijos en este momento. No saben por dónde comenzar. Si es que no saben si el problema lo arreglan vía sacerdote, vía pastor, vía psiquiatra, vía psicólogo, vía curanderos. No saben, confundidos y confundiendo al hijo, conflictuando al hijo o a la hija. No saben la conducta suicida que está desarrollando ese hijo, producto de la tensión que vive en su hogar, en su entorno. Y el Estado, tiene el Estado políticas públicas e institucionales para ayudarle a la gente en esos aspectos. Volvemos. Esa es la pregunta de hoy. Tenemos muchos mensajes que vamos a leerlos. La salud sexual y reproductiva no es un tema a la ligera. Primero es capacitar y certificar los maestros del sistema educativo, dice Emilia Rivas. Luego hacer un equipo de trabajo con la Secretaría de Salud para desarrollar las temáticas dentro del currículum básico nacional. Creo que coincidimos todos, ¿verdad? Con Emilia Rivas, claro, sí. Seguro. Ese es el ideal que tenemos, Emilia, seguro. Sigamos con los mensajes.
Creo que es importante definir a qué se refieren con educación sexual y el alcance. Espérame. El anterior. Porque si no hemos definido ese concepto que nos pide ella, vamos a ver, creo que es importante definir a qué se refieren con educación sexual. ¿No le ha quedado claro a algunas personas lo que hemos dicho sobre educación sexual? Bueno, yo creo que es importante ahondar para que la gente sepa que educación sexual integral es más que sexo. Hay que hablar del sentimientos, valores. Nosotros mostramos nuestra sexualidad en cómo hablamos, cómo comunicamos, la forma en que nos vestimos, y es que en realidad va mucho más allá de hablar del comportamiento sexual. También tiene que ver con salud sexual, la salud sexual, con la prevención de infecciones de transmisión sexual, con el uso de métodos anticonceptivos a prudencia y bajo la prescripción de médicos. Yo les mencionaba, Renato, antes de la pausa, el problema tan grave de la PAE en el país. Pero lo vamos a hablar si quiere después de que usted termine de leer los mensajes. No, miren, desde el momento que dijeron que el homosexualismo no es una enfermedad, seguro que generaron mucha adversidad en la gente que piensa diferente, ¿verdad? Claro. Pero bueno, el interés nuestro es evitar consecuencias por no tener la educación sexual tal como lo definió ISIS por parte de la juventud. Pero, Renato, solo quiero aclarar un poco el término. El concepto que dimos de la homosexualidad no tiene que ver con mi punto de vista o mi opinión. Está basado con los estudios, con el método científico, no con mi opinión. Si la población quiere que yo diga lo que quieren escuchar, no, porque estoy favoreciendo entonces la ignorancia. Mi propósito y mi bandera siempre es la educación como herramienta de prevención. No puedo decir algo solo para satisfacer el ego de las personas que nos estén viendo. En este momento me toca ser la vocera de campañas de educación sexual para abrir conciencia y para que la gente adopte una óptica más responsable del comportamiento sexual. Muy bien. Sigamos con los mensajes entonces, aquí en Frente a Frente. Menos religión, más educación. Modesto Lara, es por eso que nuestros hijos nos dan clases a nosotros los viejos, por esa mente tan cerrada que tenemos en pleno siglo XXI. Y no dejar que los hijos se eduquen bien es torpeza. Maura Alas, buen día. La educación sexual se debe dar en casa. Todavía es un tabú en la familia el hablar de sexo, así que es a los padres que se debe dar conocimiento primero para que eduquen a sus hijos o a los maestros. Se educa en casa, en la escuela se da conocimiento. Servio Antunes, si somos personas sexuales, pero no nos da la libertad para hacer de algo divino algo corrompido, dice. ¿Por qué se ha cambiado el orden de Dios? Porque se ha cambiado el orden de Dios, que ha dicho que honroso es el matrimonio, el hecho sin mancha, y nos cita a Hebreos 13:4. El problema no es de los jóvenes, sino de los padres, por no buscar una relación con Dios. Cuando Él es parte de nuestra casa, todo lo demás es fácil. Nos vuelve a citar otro libro de la Biblia, del Nuevo Testamento, Mateo. ¿Por qué me lo quitaron? No había terminado de leerlo. Mateo 6:33. Pastor Servio Antunes, Iglesia Menonita Peña de Oreb, de la colonia La Vega. Sigamos. La homosexualidad fue sacada de la lista de enfermedades sexuales por la Asociación Americana de Psiquiatría, no por estudios científicos, lo hicieron por votación. A Sergio Flores, el problema es que ahora en los centros educativos no se educa, se adoctrina, lo de moda es enseñar la ideología de género patrocinada por la ONU, está de moda enseñarle a los niños que su anatomía no define si es niño o niña. Dos cosas, la primera, la educación sexual la tienen contemplada como en Canadá o Argentina, donde un hombre vestido de mujer la imparte. Segundo, si quiere hablar de así algo es pecado o no, con mucho gusto lo instruyo. Y a los travestis les enoja que les digan que son hombres. ¿Quién los entiende? Uno aplica la biología nada más. Ya les dije, el tema es complicado, ¿no? Bueno, pero es que sexualidad es más que biología, sexualidad también tiene que ver con comportamiento, y eso es lo que
se debe entender un poco. Es un tema delicado, pero se tiene que hablar. No tendría por qué despertar tanto morbo si lo viéramos con la naturalidad que debe tener. Renato, todos estamos aquí producto de un acto sexual entre nuestros padres y probablemente producto de un acto sexual que se dio en el primer encuentro sexual, como ocurre con nuestras adolescentes que quedan embarazadas en el primer encuentro sexual. ¿Por qué? Por desconocimiento. Está comprobada que la educación sexual integral logra postergar el inicio de la vida sexual en los adolescentes por espacio de 3 años. O sea, si este niño pensaba tener relaciones sexuales a los 15, 16 años, la educación sexual le permite ser más responsable. Hay un dato importante en Europa, donde se ha hablado abiertamente de educación sexual. Ojo, no estoy diciendo que aquí aplique esto, porque somos un país sumamente conservador y la educación sexual tiene que ir de la mano con la formación moral, principios éticos y religiosos. Sin embargo, Renato, se venden más los pañales para adultos que los pañales para niños en Europa. ¿Por qué? Porque hubo un control natal tan grande a través de la educación sexual que ya no hay niños, ahora hay más adulto mayor. Y en nuestro país, un país tan pobre, la pobreza está concentrada, lamentablemente tiene cara de mujer. ¿Por qué? Porque la mujer cree que nació para reproducirse, no tiene acceso a métodos anticonceptivos y esto está generando que tengan cada vez más criaturitas en situaciones deplorables. Sí, mira, cuando yo digo que es un tema complejo, no quiere decir que me arrugo en no abordarlo. Tú sabes que yo siempre te he admirado por el valor que tienes y yo creo que sos pionera en programas de educación sexual en radio. Así es, ¿no? Yo sé que es complejo y que lo que tú dijiste, que no es una enfermedad, va a generar revuelo en la gente que piensa de otra manera. Y usted también. Y usted también ha dicho, soy católica, temo a Dios, pero desde la perspectiva científica, esto y esto es lo que sugiero. Muy claramente lo dijo al comienzo la doctora Ligia Palma. El consultor Omar García es un hombre que lee mucho, es un profesional que participa mucho en los debates de frente a frente y hoy quiere participar vía teléfono sobre esta temática. Así que, Omar, bienvenido, buenos días. Muchas gracias. Un saludo ahí a usted, Renato, a su distinguido público, a los panelistas y le agradezco el espacio. Creo que este tema también, no solamente en este apartado con los invitados, debería hacerse, sino con las otras personas que pensamos diferente. Hubiésemos querido tener un poco más de espacio con respecto a ello, pero vamos a ir hablando poquito a poco porque se han dicho cosas ahí al aire que hay que tener especial cuidado. ¿Es un problema de Estado la sexualidad? Es la pregunta para todos. Creo que Rusia, con todas sus escuelas políticas, científicas, lo está definiendo como sí, prohibiendo toda manifestación abierta acerca de personas que tienen preferencia sexual. Y aquí es donde entonces entramos al tema. Preferencia quiere decir decisión. Aquí se ha estado diciendo que el homosexualismo es, que a mí no me gusta esa palabra para nada, ¿verdad? Yo uso mucho lo que dice la Biblia, sodomitas, porque desde entonces, de hace miles de años, así se conocen. Es una decisión. En ese sentido, es cuestión de Estado. ¿Por qué Rusia, que compone 82 repúblicas, prohíbe eso, esa decisión? ¿Por qué las repúblicas bálticas prohíben y exigieron hace poco en lo que es la República de Letonia? Uno de los ministros hizo una comparecencia pública de que él tenía su preferencia sexual hacia los hombres y a los 10 días fue quitado. ¿Por qué Hungría ha decidido establecer y retirar todo lo que es esta enseñanza, así como lo está diciendo la doctora? Aquí nos está viniendo toda una enseñanza de ideología de género y debemos de tener cuidado. Se nos enseñó diciendo la preferencia sexual. La preferencia sexual es una frase muy amplia, donde si yo tengo preferencia sexual por personas del mismo sexo, o tengo preferencia sexual porque me excita tener relaciones sexuales con niños, o si tengo preferencia sexual porque me excita tener relaciones sexuales con gente de otras razas o de diferente edad, o inclusive con animales.
Mire, aquí se ha estado hablando de así indirectamente la Biblia ya enseña acerca de todo eso y que hay que hacerlo. Dios jamás condena a nadie por una enfermedad, pero sí por las decisiones, cada quien tiene libre albedrío y me alegra mucho haber escuchado, porque eso es lo que queda en el ambiente, que esto es de decisión. Un joven decide tomar, o una joven, esa decisión. Yo no estoy de acuerdo que se le golpee, se le mate por eso. Para mí esa es una decisión como robar, matar y ser un corrupto, porque son decisiones. Ahora, la familia tiene que hablar al respecto del tema. La educación sexual tiene que darse. Si usted mira la misma Biblia, por ejemplo, María, la Santa Madre de Jesús, cuando le dan el anuncio de que iba a tener un bebé, ella dice, y así lo sabe la persona que dijo que era católica, ¿y cómo será esto si no conozco varón? O sea, en la familia se había enseñado ya cómo era todo este propósito acerca de los roles, acerca de las funciones y las expresiones de las personas. Esta cuestión también de la ONU que alguien mencionó, pues sí, es para control natal. Y como aquí abrimos el tema, y como 2 penes y 2 vaginas van a procrear más personas, eso es control natal. Si las personas que tienen preferencia sexual tuviesen razón y todos decidiéramos, hombres con hombres y mujeres con mujeres, en 150 años desaparece la especie humana. Esto es antinatura, ya que se está hablando de ser científica. Por favor, la colega en ciencias que está hablando de cientismo y de también de estadísticas. O sea, yo creo que se ha estado hablando algunas cosas en las cuales son correctas. Créame que no puedo disentir 100% ahí. Pero acá el papel de la familia, entre un hombre y una mujer para tener hijos, es importante que el Estado lo tome. Estamos teniendo una situación de sobrepoblación y quieren controlarlo con la preferencia sexual. Entonces, a las personas que están ahí, ¿por qué creen que China está controlando ahorita ya las cuestiones de preferencia sexual? Y antes, más bien, era uno de los países que más estaba a favor de que hubiese una expresión abierta y hasta situaciones de tercer sexo, de cuarto sexo, empezaron a manifestarse. Hoy lo está controlando como Estado. Entonces aquí abrieron la puerta y tenemos que verlo. Esto es una preferencia. Si una persona prefiere robar, matar, asesinar o decide tener preferencia para el mismo sexo, es su decisión, pero todo eso tiene consecuencias. Y en ese sentido afecta a una nación, porque no podemos tener un país donde las personas tengan la misma preferencia sexual hacia el mismo sexo. Ok, Omar, pero... Estamos teniendo toda una cuestión sobre este aspecto y yo lo cierro con esto. El primer ser vivo que habló de esto se llama Dios, y él le llamó sodomita. A mí no me gusta eso de lésbico y homosexual, porque eso es de hombre. Llamémoslo como donde nace. La Biblia es la base de toda república, de toda nación, quiérase o no, con respecto a eso. Y el tema debe de abordarse también con otras personas que son de autoridad religiosa, debe de invitarse. Yo sé que usted lo va a hacer, Renato, pero es importante que esto no quede tan así en el aire. Conozco parejas que llevan a sus hijas, cuando tienen su primera menstruación, le dan una fiesta porque le están enseñando acerca de lo que es realmente ser mujer. Entonces, aquí no solamente hay cuestiones malas, sino que también cuestiones buenas. Sí, pero... El problema es que hay todo un movimiento para penetrar en la educación infantil la permisividad, aceptación, promoción, gestión acerca de la preferencia sexual, que es una frase muy amplia y espero de que pueda abordarse, y le agradezco el tiempo que me han dado. Pido disculpas, incomodo también, pero acá la hipersexualidad infantil es una de las herramientas que estamos viendo en Internet con respecto a este tema. Muchas gracias. Pero yo solo quería intervenir para decirle a Omar que a mí lo que me ha inspirado es, yo creo que ha sido como el tema central, ¿qué hacer con los niños que tienen una preferencia sexual o una orientación sexual diferente? Eso es, ¿y qué ocurre? Fuera del debate religioso, ¿quién me lo puede negar? Es el hogar. ¿Quién? El hogar cumple ese papel.
porque yo no estoy a favor, yo no voy a entregar mis hijos al Estado en ese sentido. Hay labores, el problema es que Omar, los hombres no estamos teniendo, hay estamos un cumpliendo las montón, funciones como debe ser. hay un montón de niños conflictuados en este momento Lo sé, y por necesitan su ayuda. orientación sexual y los padres no saben qué hacer y ese niño se está conflictuando más. Mira, y aquí hay ya niños Y debe de haber educación sexual, con debe tendencias, de haber educación con sexual. tendencias y suicida, porque los padres no saben cómo enfrentar su orientación sexual diferente. Ese es el tema central. Es que no ha habido educación sexual Por este eso, país adolece de por eso es que pero estamos en esto. No podemos sustituir una legítima, correcta educación sexual por una variante y propuesta de un grupo minúsculo del planeta que quiere que todos piensen como ellos. Y lo otro, cuando tú dices que Rusia, que los bálticos... No, es que para que lo mire que es científico. Es que sí, pero yo puedo decir que Putin a sus opositores los envenena y reprime las manifestaciones gay. Si a mí me dicen, miren Rusia, a mí Rusia no es modelo en este aspecto de derechos humanos. Desde el momento que mata a periodistas que lo critican y a opositores políticos que disienten de él, que los manden envenenar dentro y fuera de Rusia, ya yo no tomo como referencia que me digan, mire lo que hace Rusia con los homosexuales. Porque es política de Estado. Ok, entonces tiene razón y pido disculpas, porque lo que quería era que cuando estaba diciendo la panelista y de que es una cuestión de Estado, no saben qué están diciendo, porque se toma como política de Estado precisamente aquella acción con respecto a la preferencia de decisiones o grupos humanos que conviven en un territorio. Eso es la política de Estado. Entonces, yo por eso más bien mi participación, y si es así, pido disculpas, pero lo que quería decir es que Rusia, con todo su ateísmo, con toda su cuestión científica de tantas cosas que hasta el Sputnik nos dieron, ¿verdad? Y yo no estoy de acuerdo con su forma de política de esa represora para nada, pero como se estaba hablando de científico, era necesario decirlo. Es política de Estado, de la Federación Rusa, no aceptar eso. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Hay más mujeres que varones en Rusia. Y entonces, ¿cómo se va a reproducir el pueblo? Lo mismo está sucediendo en este caso en China. Y la compañera habló en Europa. Hay un alto índice de personas de la tercera edad que decidieron respetársele sus preferencias sexuales, y estamos hablando de los países escandinavos, y hoy por hoy no tienen los niños, y ahora todo lo que lograron socialmente, económicamente avanzado, pertenece a inmigrantes de África, árabes y África negra. Muchas gracias, Omar García, pero todos sabemos que la natalidad en China no es producto del homosexualismo, sino que han habido políticas públicas para controlar el nacimiento de niños, porque tienen como 1.400 millones de personas, ¿verdad? Yo invitaría a volver al aquí y a la hora. Nos interesa en este momento la parte de Honduras, la parte de educación. La organización que represento trabaja la educación emocional. Yo creo que por ahí nosotros debemos partir. Cuando leía sus comentarios y lo escuchaba a usted, yo percibo mucho miedo, y el miedo es una emoción que nos paraliza, nos bloquea, nos desubica de la realidad. Entonces, si nosotros, y está bueno que se den estas discusiones, porque si podemos traer el tema a la mesa y hablarlo con propiedad, como lo decía al principio, verlo desde las diferentes dimensiones, verlo para las diferentes edades, que lo trabajemos sin temor. Hay quienes van a estar a favor, hay quienes van a estar en contra, pero lo importante es que aprendamos a comunicarnos, a respetarnos y saber que todos somos valiosos. Renata, yo pienso que es muy válida la aportación de Omar. Sin embargo, volvemos a lo mismo, a creer que la educación sexual es hablar de sexo, y él se enfoca a creer que la educación sexual es hablar de la aceptación o no del género, ¿verdad? Entonces, nos limitamos mucho y encasillamos a la educación sexual en un ámbito nada más. Y hoy estamos hablando de los aspectos biológicos, los aspectos sociales, los aspectos psicológicos, emocionales, los aspectos éticos de la sexualidad, los aspectos religiosos de la sexualidad. Entonces, no podemos encasillarlo solo en una cosa, y creo que
el pensar de él es tan válido porque precisamente no es el único que piensa así. Hay muchas personas que lo piensan así y ese tipo de personas son los que han frenado que se tenga ese acceso a la educación sexual. Y estamos hablando de las cosas básicas, estamos hablando de una de las preguntas decía, ¿cuál es el alcance de la educación sexual? Pues si usted no está viendo el alcance de la educación sexual, no solo va a reducir el abuso sexual infantil, va a reducir la violencia doméstica, va a reducir la violencia de género, va a tener un impacto sobre las relaciones de pareja, porque hablábamos también del impacto que tiene la falta de educación sexual en las parejas. Tengo parejas que llegan y se sientan en mi consultorio y me dicen que ella nunca ha experimentado un orgasmo, ¿verdad? Que porque se nos ha castrado a las mujeres desde el punto de vista de nuestra sexualidad. Nos ha pasado en el programa que somos mujeres hablando de sexo y sigue siendo el sexo un tema de hombres, un tema de que las mujeres no podemos tocar, un tema de que es tabú. Y entonces me han llamado a mi clínica para decir que van a llegar a mi clínica a hacerme un exorcismo porque soy una mujer hablando de sexo. Entonces, y no estoy hablando precisamente de sexo, estoy educando, porque la línea entre la educación sexual y el morbo es bastante corta. Así es. Bueno, vamos a la pausa comercial. Retornamos con nuestros invitados e invitadas esta mañana. Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Cumplimos 70 años y reiteramos que apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Sí está pasando, está en tunota.com. Seguimos en recorridos noticiosos ahora por el mundo. Al menos 32 muertos y 50 heridos en un atentado en una mezquita chií afgana. Pena de muerte para chino que mató a su ex esposa prendiéndole fuego en plena transmisión en vivo. ¡Qué crueldad! La impunidad sigue reinante en la muerte de 41 niñas calcinadas en Guatemala. Familia mexicana se viralizó luego de hacer baby shower a yegua, a la que consideraban una hija, o que consideran una hija. Y aterrador video, mujer perdió la vida luego de lanzarse de un bungee y falló la cuerda. Era madre de 3 niños. Por eso no hay que arriesgarse. Estas y otras noticias. Bien, vamos con 2 llamadas telefónicas que tienen que ser breves porque ya estamos sobre tiempo. Primero, la de la coordinadora de español de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, doña Rosario Hueso. Buenos días, Rosario. Buenos días. Me alegra muchísimo. Sí, le escuchamos. Así, buenos días. Me alegra muchísimo tener un programa como este. Y voy a aclarar, soy coordinadora de español del Instituto España de Sumilla Selva. En la pedagógica doy clases para formar docentes. Y con la experiencia que tenemos, yo quiero felicitar a sus panelistas y felicitarle a ustedes por este programa, porque son urgentes en el país. Nuestros niñas y niñas, a pesar de que don Omar decía que él no entregaría un niño al Estado para que le den educación sexual, necesitamos, como decía una de las doctoras, que primero nos eduquen a los docentes, porque para nosotros también ese es un tabú, pero lo escuchamos, los niños están hablando de relaciones sexuales, inclusive se han descubierto niños en los baños teniendo relaciones sexuales, y cuando el consejero les toca la puerta para que salgan, le dice, por favor, déjenos terminar. Es decir, esas cosas como esas. Bueno. El sexo lo hemos tomado como un juego y lo han tomado los adolescentes como una diversión, y ahí está el morbo. Cuando yo tenía estudiantes, porque ahora no doy clase a adolescentes, yo les decía que no debemos tomar el sexo como un morbo, porque entonces nosotros somos producto del morbo. Era la única manera que podía, porque no tengo formación, y para mí también fue un tabú porque yo me eduqué en un colegio religioso. Y nosotros creemos que se debe hablar, porque yo les sugiero a ustedes que lean el libro del Buen Amor del arcipreste de Ita, un sacerdote que escribió ese libro en la época medieval, donde él denuncia que en los monasterios habían enterrado muchos abortos. Entonces, si existe eso, yo creo que ya tenemos que quitarnos ese tabú y formar por salud mental a nuestros niños y niñas para tener un mejor ciudadano y una mejor ciudadana, para tener niños
jóvenes y adolescentes y adultos sanos. Necesitamos educación sexual, porque de lo contrario estamos negándonos a una realidad de la cantidad de madres adolescentes que hay, de la cantidad de niñas que se están prostituyendo. El otro día, de forma dolorosa, yo escuché la historia de una niña de 18 años que fue abusada por buceros, porque los buceros tienen la terminal ahí cerca de su casa. Entonces, si esta niña tuviera, y que tiene ahora una enfermedad venérea, entonces, por favor, porque tiene que ser breve, yo le sugiero a usted, don Renato, que también escuchemos las experiencias de los docentes y les demos de cómo abordar. Yo creo que sería interesante un programa de frente a frente donde fuese el docente, el consejero, a hablar de esta realidad tan dolorosa que está pasando en los centros educativos. Agradezco a usted porque está convirtiendo este frente a frente en un programa para fomentar o formar criterio crítico en nuestros hondureños y hondureñas de una realidad que no podemos negarnos y que tenemos que aprender por salud mental, como digo, y por la formación de buenos ciudadanos a manejar estos temas tan reales y tan pertinentes. Muchísimas gracias. A usted, la profesora Rosario Hueso, la diputada Carla Medal también participa. Carla. Buenos días, Renato. Un saludo a toda la población hondureña, también a sus panelistas. Seré breve por la hora. Solo me gustaría hacer una breve aclaración. Y es que la ley para prevención de embarazos en adolescentes, el único objetivo que la misma tiene es reducir las cifras alarmantes de embarazos prematuros en adolescentes producto de la desinformación sexual. Sin duda que cuando de educación sexual hablamos hay muchas aristas en el ambiente, pero sí me gustaría aclarar para que esto no se convierta en un obstáculo para la socialización de la ley para prevención de embarazos en adolescentes, que la misma ya ha sido socializada con diferentes sectores de la población. En este momento le estoy enviando el manual que discutimos de manera breve en su programa hace algunas semanas, porque esa es la base para impulsar esta ley. Entonces, para que la población hondureña también esté tranquila, que el único objetivo de la ley para prevención de embarazos en adolescentes es disminuir estas cifras alarmantes producto de la desinformación en educación sexual. Muy bien. Gracias, Renato, y felicidades a sus panelistas. Bien. La diputada Carla Medal, la última pausa comercial. Terminamos, ya son las 9:08. Estamos sobre tiempo y tú sabes que en los medios hay que cuidarnos de eso. Gracias, doctora. Gracias, directora. Gracias, Mario. A todos ustedes, muchas gracias. Buenos días. Las mañanas del 5 a continuación, aquí en la pantalla líder.